Mis padres me echaron de casa por conseguir un trabajo y no poder cuidar más a los niños. Luego mintieron a toda la familia cuando les preguntaron al respecto. Así que fui nuclear y los expuse, y ahora intentan obligarme a volver porque su nueva niñera renunció. 2 meses después de cumplir 17 años, conseguí mi primer trabajo. Pero cuando se lo conté a mis padres, sus primeras palabras literales fueron: ¿quién va a cuidar a nuestros hijos? Debería haberme sorprendido, pero como conocía a mis padres, no lo hice. Así que respondí: bueno, ¿quién va a pagar mi matrícula universitaria? Esperaba que eso los dejara sin palabras. Verás, me habían repetido varias veces en el pasado que si quería ir a la universidad, tenía que pagarla yo misma. Pero en lugar de ceder, empezaron a reírse como si mi respuesta fuera lo más gracioso del mundo. Eres una mujer, y las mujeres deberían estar agradecidas de cuidar niños, ya sea gratis o pagado. Por supuesto, en mi caso era gratis. Mi papá entonces intervino con algo de sabiduría. No puedes simplemente ser egoísta y abandonar a la familia. Julia, ¿sabes cuánto cuesta una niñera para 4 niños hoy en día? Intenté llegar a un acuerdo. Les dije que parte del dinero que ganara con el trabajo podía ir para ellos y para los niños, pero no les importó. Y para ellos, como yo no estaba dedicando mi vida a cuidar de sus hijos, merecía que me echaran de casa. Me dijeron que hiciera las maletas y me fuera. Yo solo puse los ojos en blanco. Subí corriendo las escaleras, pero mientras lo hacía, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirlo. El dolor, la traición, sobre todo, el duelo de saber que nunca conoceré una vida en la que mis padres me quieran. Ni siquiera me molesté en secarme las lágrimas, solo me concentré en meter tanta ropa como pudiera en una mochila. Después de 10 minutos, me gritaron que me diera prisa, y así fue como nos fuimos a casa de mi prima. En el camino, mis padres no dejaban de intentar hacerme cambiar de opinión. Mi papá me recordaba cuánto me querían mis hermanos, o más específicamente, como nadie más podía hacerlos dejar de llorar como yo. Su manipulación ni siquiera era tan buena, pero por alguna razón, todavía me sentía mal. Empecé a preguntarme si realmente era egoísta. Mi mamá incluso empezó a llorar, no porque me fuera a extrañar, sino porque ahora tendrían que pagar a una niñera. Así que cuando llegamos a casa de mi prima Megan y ellos simplemente se marcharon sin despedirse, me sentía aún más culpable, especialmente cuando ella abrió la puerta, porque su rostro se iluminó de inmediato con alegría y me dio la primera sonrisa genuina que había visto en mucho tiempo. La amabilidad me resultaba tan desconocida que en cuanto entramos, inmediatamente me derrumbé llorando. Su rostro se descompuso y intentó consolarme, bueno, más o menos. Y mi amor, ¿por qué no ayudas un poco a tus padres? Ayudar. He cortado amistades, he dejado que mis notas bajen, he sacrificado todo para cuidar constantemente de sus hijos. No quería gritar, pero no pude contener la rabia que tenía dentro. Me volví hacia ella con asco por su sugerencia, pero entonces vi una mirada de genuina sorpresa en su rostro. Tus padres me dijeron que estabas actuando con derecho y que simplemente no querías ayudar cuando no tenías nada que hacer todo el día. Inmediatamente empecé a llorar de nuevo, pero esta vez en sus brazos. Le conté toda la verdad, por qué había terminado en su casa, mientras ella me abrazaba y me decía que estaría a salvo bajo su techo. Sorprendentemente, parecía cualquier cosa menos enfadada, pero pronto descubriría que estaba más que enfadada. Terminé llorando hasta quedarme dormida esa tarde. No desperté hasta unas horas después, cuando oí a Megan gritando. Estaba en la habitación de al lado. Cuando escuché la rabia en su voz, me senté inmediatamente. Ella solía ser una persona muy tímida y callada, así que oírla así era muy inusual. Era obvio que estaba hablando con mis padres. No podía distinguir lo que decía, pero se notaba que les estaba echando todo en cara. Recuerdo que sentí una sonrisa genuina asomarse a mi rostro. Era la primera vez que alguien me defendía. Cuando la oí colgar, me volví a acostar y fingí que todavía estaba dormida. Sin saber que estaba despierta, empezó a hablar en voz alta, algo que Megan no había hecho desde que yo era niña, pero lo que dijo me hizo incorporarme de golpe. Al parecer, mis padres ya habían encontrado una nueva niñera gratis. La tenían disponible todo el tiempo. Todo esto había sido solo una treta para echarme de casa y sacarme de en medio de una vez por todas. Después de decir todo eso, Megan suspiró y dijo que yo merecía algo mejor antes de irse a la cama. Y fue entonces cuando me senté, porque tenía razón, yo merecía mejores padres. Y si no podía tenerlos, al menos merecía mi venganza. Mi plan era a prueba de balas. ¿Conoces a esa tía chismosa que tiene toda familia? Bueno, nosotros también tenemos una. Y le envié por mensaje cada pequeño y jugoso detalle de todo lo que había pasado entre mi familia y yo. Terminó siendo un mensaje de 1.400 palabras. Inmediatamente apagué mi teléfono porque estaba aterrorizada de las consecuencias. Y a la mañana siguiente, cuando por fin me sentí lo suficientemente valiente para encenderlo, mi alma abandonó mi cuerpo. Mi teléfono estaba explotando de notificaciones, no solo mensajes de mi tía chismosa Bárbara, sino de prácticamente todos los familiares cuyos contactos tenía. Al parecer, la tía Bárbara había tomado mi mensaje de 1.400 palabras y lo había reenviado a todos en el grupo familiar sin dudarlo ni un segundo. Desplacé los mensajes con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Había docenas de ellos. Algunas personas defendían a mis padres, diciendo que yo solo era una adolescente dramática, pero un número sorprendente estaba realmente de mi lado. Mi tío Joseph escribió un párrafo entero sobre lo asqueado que estaba con su hermana, mi mamá, por tratarme como a una niñera interna en lugar de como a una hija. Mi abuela Elizabeth envió un mensaje diciendo que estaba destrozada y que ella había criado a sus hijos mejor que esto. Megan entró en la habitación de invitados donde yo estaba quedándome y se sentó a mi lado en la cama. También tenía su teléfono en la mano. Megan resopló. ¿Le estás bromeando? Bárbara vive para este tipo de drama, pero sinceramente, tal vez sea bueno que todos sepan lo que ha estado pasando. No estaba tan segura de eso. Por un lado, se sentía bien que por fin la gente me creyera. Por el otro, sabía que mis padres iban a estar furiosos. Y todavía tenía que averiguar qué iba a hacer ahora. Tenía un trabajo, pero ningún lugar donde vivir a largo plazo. Todavía estaba en la secundaria. Y a pesar de todo, extrañaba terriblemente a mis hermanos pequeños.
Mi teléfono sonó. Era mi papá llamando. Miré a Megan, con el pánico subiendo por mi pecho y las manos empezando a temblarme ligeramente, pero sabía que tenía que enfrentarlos eventualmente. Tomé una respiración profunda y pulsé el botón de aceptar. Contesté la llamada, preparándome para la inevitable explosión. No me decepcionó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de mi papá estaba tan alta que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Megan también podía oírlo y sus ojos se abrieron como platos. Ni siquiera tuve oportunidad de responder antes de que continuara con su perorata. Me dijo que estaba muerta para él, que los había humillado frente a toda la familia y que podía olvidarme de volver a casa alguna vez. Todo el tiempo yo solo me quedé allí aguantándolo, con los ojos llenándose de lágrimas otra vez. Cuando finalmente se quedó sin aliento, logré decir con voz débil: no quería que la tía Bárbara se lo contara a todo el mundo. Fue una respuesta débil, pero fue todo lo que se me ocurrió. Estúpida desagradecida, empezó de nuevo, pero entonces oí a mi mamá de fondo. Le arrebató el teléfono. Su voz era hielo cuando habló. Julia, has hecho tu elección. No esperes ningún apoyo de nosotros de ahora en adelante, ni para la universidad, ni para tu factura del teléfono, nada. Sentí que se me caía el estómago. Ni siquiera había pensado en todas esas cosas prácticas. Mi teléfono todavía estaba en el plan familiar de ellos. Había estado contando con que al menos me ayudarían con la universidad. ¿Y mis cosas? Pregunté, con voz pequeña. Te llevaste lo que necesitabas, respondió mi mamá. Cualquier otra cosa, la donaremos si no arreglas recogerla antes del fin de semana. La llamada terminó abruptamente. Me quedé allí mirando mi teléfono, sintiéndome completamente abrumada. Megan me pasó el brazo por los hombros y me dio un apretón. Bueno, eso sonó agradable, dijo, intentando aligerar el ambiente. No te preocupes por tus cosas. Iremos a buscarlas mañana mientras ellos están en el trabajo. Asentí, todavía en shock. Mis padres básicamente acababan de repudiarme por un trabajo a tiempo parcial en una cafetería. ¿Qué clase de padres hacen eso? Al día siguiente, Megan se reportó enferma en el trabajo y fuimos en coche a la casa de mis padres. Todavía tenía mi llave, así que pudimos entrar sin problemas. La casa estaba en silencio. Mis padres estaban en el trabajo y mis hermanos en la escuela y la guardería. Se sentía raro estar de vuelta tan pronto, como si estuviera entrando a robar en lugar de volver a casa. Fui rápidamente a mi habitación y empecé a recoger cosas que no había podido meter en la mochila la primera vez. Mis libros favoritos, más ropa, mi portátil y algunas fotos de mis hermanos que tenía en mi escritorio. Mientras yo empacaba, Megan estaba en el despacho de mis padres. No sabía qué estaba haciendo, pero yo me concentraba en recoger mis cosas y salir antes de que alguien llegara inesperadamente. Cuando nos fuimos, Megan llevaba una carpeta bajo el brazo. Le pregunté qué era y solo se encogió de hombros y dijo que me lo contaría después. Cargamos mis cosas en su coche y volvimos a su apartamento. De vuelta en su casa, Megan por fin me mostró lo que había tomado. Era una carpeta con mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de seguro social y otros documentos importantes. También había agarrado la tarjeta de crédito de emergencia de mis padres que guardaban para emergencias. Vas a necesitar esto, explicó, y te deben por todos los años de niñera gratis. Me quedé en shock. No podemos usar su tarjeta de crédito. Eso es robar. Megan puso los ojos en blanco. Relájate, no vamos a ir de compras locas. Pero necesitas ropa para el trabajo, un nuevo plan de teléfono y algunas necesidades básicas. Te deben al menos eso. No me sentía cómoda, pero tampoco veía muchas opciones. Tenía $50 a mi nombre y no recibiría mi primer sueldo en 2 semanas. Así que acepté de mala gana usar la tarjeta, pero solo para cosas que realmente necesitaba. Fuimos al centro comercial esa tarde. Conseguí unas cuantas camisetas negras y pantalones para mi trabajo en la cafetería, un teléfono prepago barato y algunos artículos de aseo. En total gastamos unos $200 en la tarjeta. Aún así, me sentía culpable, aunque Megan me aseguraba que no era nada comparado con lo que una niñera real les habría costado durante todos esos años. Al día siguiente fue mi primer turno en la cafetería. Estaba nerviosa pero emocionada de empezar a ganar mi propio dinero. La cafetería se llamaba The Daily Grain. Muy original, lo sé. La gerente, Jamie, era bastante cool y paciente con mi entrenamiento. Me equivoqué en algunos pedidos y luché con la máquina de espresso, pero en general no estuvo tan mal. Cuando regresé a casa de Megan después de mi turno, tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Dudé antes de devolver la llamada, preocupada de que pudieran ser mis padres desde otro teléfono. No lo eran. Era mi hermana pequeña Emma usando el iPad de mi hermano. Solo tenía 10 años pero de alguna manera se había memorizado mi número. Estaba llorando, preguntando por qué me había ido y cuándo iba a volver a casa. Se me rompió el corazón oírla tan alterada. Intenté explicarle de una forma que pudiera entender sin hablar mal de nuestros padres. Le dije que ahora tenía un trabajo y necesitaba vivir más cerca del trabajo, que todavía la quería mucho a ella y a mis otros hermanos. Ella no lo entendió del todo, pero me hizo prometer que iría a verla pronto. Se lo prometí, aunque no tenía idea de cómo lo haría. Después de esa llamada, volví a ser un desastre. Megan sugirió que pidiéramos pizza y viéramos películas tontas para distraerme. Ayudó un poco, pero no podía dejar de pensar en mis hermanos y en cuanto los extrañaba. Los siguientes días cayeron en una rutina. Iba al trabajo, volvía a casa de Megan, hacía tareas y repetía. Estaba exhausta todo el tiempo por intentar mantener el ritmo de la escuela mientras trabajaba casi todos los días después de clases, pero al menos estaba ganando dinero ahora. Aproximadamente una semana después de todo lo que pasó, recibí un mensaje de mi tía Bárbara preguntando si
quería ir a la cena del domingo en su casa. Mencionó que mis abuelos estarían allí, junto con otros familiares que querían verme. Dudé, ¿era esto alguna especie de trampa? Pero Megan pensó que sería bueno para mí ver a la familia que me apoyaba. Así que ese domingo, Megan me llevó a casa de la tía Bárbara. En cuanto entramos, mi abuela se acercó corriendo y me abrazó con fuerza. Estaba llorando, lo que me hizo empezar a llorar también. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba un abrazo de abuela hasta ese momento. La cena fue realmente agradable. Nadie me presionó para hablar de mis padres, pero dejaron claro que estaban allí para mí. Mi abuelo incluso me metió un sobre antes de que nos fuéramos. Cuando lo abrí en el coche, encontré 5 billetes de $100 nuevecitos. Intenté llamarlo para decirle que era demasiado, pero no quiso aceptarlo de vuelta. Dijo que era para ayudarme a ponerme de pie. Ese dinero fue un gran alivio. Inmediatamente usé parte para salir del plan telefónico de mis padres y tener el mío propio. También abrí una cuenta bancaria sin los nombres de mis padres, algo que Megan me había sugerido. Las cosas parecían mejorar, hasta que de repente no fue así. 2 semanas después de mudarme con Megan, llegué a casa de la escuela y la encontré sentada en la mesa de la cocina con una expresión seria. Tenemos que hablar, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Se me cayó el alma a los pies. ¿Me iba a echar también? ¿A dónde iría? Tu mamá me llamó, continuó Megan. Ha anotado los cargos en su tarjeta de crédito de emergencia. Me sentí mal. Debería haber sabido que revisarían los extractos o recibirían una alerta de compra. Lo que parecía una tarjeta de repuesto era en realidad una que monitoreaban regularmente. ¿Qué dijo? Pregunté. Nos acusó de robo y amenazó con llamar a la policía si no devolvemos la tarjeta y pagamos hasta el último centavo, respondió Megan con una mueca. Pero aquí está lo mejor. También quiere que vuelvas a casa. Me quedé en shock. ¿Qué? ¿Por qué querrían que volviera después de todo lo que pasó? La expresión de Megan se volvió sombría, porque su nueva niñera renunció después de solo una semana. Al parecer, 4 niños menores de 10 es demasiado para la mayoría de la gente. ¿Quién lo hubiera imaginado? Me reí amargamente. Por supuesto que esa era la razón. No me extrañaban a mí, extrañaban su niñera gratis. No voy a volver, dije con firmeza. Puedo devolverles el dinero de la tarjeta con mis sueldos, pero no voy a volver a ser su esclava. Megan asintió, pareciendo aliviada. Eso es lo que les dije, pero están bastante molestos por el dinero. Tu mamá mencionó algo sobre un tribunal de reclamos menores. Sentí un destello de pánico. ¿Realmente podían demandarnos? ¿Nos meteríamos en problemas? Todavía tenía la mayor parte de los $500 de mi abuelo, así que podía devolverles el dinero de inmediato, pero todo el asunto me dejó sintiéndome ansiosa y enfadada. Al día siguiente en la escuela fue horrible. No podía concentrarme en nada. No dejaba de imaginar a la policía apareciendo para arrestarme por fraude con tarjeta de crédito o algo así. Para la hora del almuerzo, era un manojo de nervios. Mi amiga Casey notó que algo andaba mal y me arrastró afuera al patio para hablar. Terminé contándole todo. Se quedó horrorizada por lo que habían hecho mis padres. Eso es negligencia infantil de verdad, dijo. No pueden simplemente echarte porque conseguiste un trabajo. Todavía eres menor de edad. No lo había pensado realmente de esa manera. Estaba tan acostumbrada a que me trataran como adulta en casa que olvidé que legalmente todavía era una niña. La mamá de Casey era abogada y sugirió que hablara con ella sobre mis opciones. Dudé. No quería arrastrar a más gente al drama de mi familia, pero Casey insistió y después de la escuela me llevó a su casa. La señora Thompson, la mamá de Casey, escuchó toda mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, tuvo muchas preguntas sobre detalles específicos, fechas, exactamente qué se dijo, quién más sabía de la situación. Respondí lo mejor que pude. Julia, lo que hicieron tus padres no está bien, dijo finalmente. Están legalmente obligados a proveerte hasta que cumplas 18 años. No pueden simplemente echarte porque no quieres cuidar niños. Explicó que tenía opciones. Podía solicitar la emancipación, lo que me convertiría legalmente en adulta antes de cumplir 18. O podíamos denunciar a mis padres ante los servicios de protección infantil, lo que podría obligarlos a tomarme de vuelta o colocarme en acogida. Ninguna opción sonaba genial. La emancipación significaría asumir responsabilidades adultas completas cuando ya estaba luchando por equilibrar la escuela y el trabajo. Y los servicios de protección infantil podrían quitar también a mis hermanos, algo que definitivamente no quería. La señora Thompson debió ver mi duda. Sugirió una tercera opción, que otro familiar solicitara la tutela temporal. De esa forma, podría quedarme legalmente con alguien como Megan o mis abuelos sin que mis padres se metieran en problemas. Le agradecí el consejo y prometí pensarlo. De camino de vuelta a casa de Megan, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Lo abrí. Era mi hermano pequeño Alex usando el viejo teléfono de mi papá. Dijo que mis padres estaban peleando todo el tiempo ahora, y que la casa era un desastre sin mí allí. Se me partió el corazón leyendo sus mensajes. Los extrañaba a él y a mis otros hermanos muchísimo. Cuando llegué a casa de Megan, tenía una sorpresa esperándome. Mis abuelos estaban allí, sentados en la sala con expresiones serias. Por un segundo pensé que había pasado algo terrible. No pongas esa cara de preocupación, dijo mi abuela, dando una palmadita en el sofá a su lado. Solo queremos hablar sobre lo que pasa ahora. Habían oído sobre la situación de la tarjeta de crédito por mi mamá, pero a diferencia de mis padres, no estaban enfadados. Estaban preocupados. Pensaban que no debería estar trabajando tanto mientras intentaba terminar la secundaria. Querían que me concentrara en mi educación. Mi abuelo se aclaró la garganta. Tenemos una propuesta para ti. Nos gustaría que vinieras a vivir con nosotros hasta que
te gradúes. Tenemos mucho espacio, y no tendrás que trabajar tantas horas para mantenerte. Me quedé atónita. Mis abuelos vivían en una casa bonita a unos 30 minutos de mi escuela. Mudarme con ellos resolvería muchos problemas, pero me preocupaba ser una carga para ellos. Estaban en sus 70 años y probablemente no querían que una adolescente les interrumpiera la jubilación. Ya lo hemos hablado con tus padres, añadió mi abuela al ver mi duda. Han aceptado, siempre y cuando los visites a ellos y a los niños todos los fines de semana. Por supuesto que tenían una condición. Todavía limitaban el acceso a mis servicios de niñera gratis. Pero un día a la semana era mucho mejor que todos los días. Y vivir con mis abuelos sería una enorme mejora respecto a dormir en el sofá de Megan, por mucho que apreciara que me hubiera acogido. Así que acepté. Ese fin de semana mudé mis cosas a la casa de mis abuelos. Habían convertido su despacho en un dormitorio para mí. Era pequeño pero acogedor, con una cama individual, un escritorio y una estantería. Mi abuela incluso había comprado ropa de cama nueva y cortinas para que se sintiera como mi propio espacio. La primera noche dormí mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. Había algo tranquilizador en estar en su casa, lejos del caos de la casa de mis padres, pero todavía con familia que se preocupaba por mí. A la mañana siguiente era sábado, lo que significaba que tenía que enfrentar mi primera visita con mis padres y hermanos. Mi abuela me llevó, prometiendo recogerme a las 6 de la tarde en punto. Estuve nerviosa todo el trayecto. Cuando llegamos a la casa de mis padres, mis hermanos salieron corriendo por la puerta principal. Emma se lanzó a mis brazos y los más pequeños me rodearon, todos hablando al mismo tiempo. Los abracé fuerte, dándome cuenta de cuánto había extrañado sus caritas. Mis padres estaban de pie en la puerta, observando. La expresión de mi mamá era indescifrable, pero mi papá parecía molesto, probablemente porque había tenido que lidiar con los niños toda la mañana hasta que yo llegara. En cuanto mi abuela se fue, pasé el día jugando con mis hermanos, ayudándolos con las tareas y poniéndome al día con sus vidas. Era casi como en los viejos tiempos, excepto por la tensión cada vez que mis padres estaban en la habitación. Mi mamá eventualmente me acorraló en la cocina mientras yo preparaba el almuerzo para los niños. Así que eres demasiado buena para vivir aquí, pero aceptarás limosnas de tus abuelos, dijo con una mueca. Intenté mantenerme calmada. Solo intento terminar la secundaria sin quedarme sin hogar. Y sin hogar, repetí, concentrándome en hacer sándwiches en lugar de mirarla. Nunca ibas a quedarte sin hogar, se burló. Eres tan dramática. Me mordí la lengua para no señalar que ellos habían sido los que me echaron de casa. En cambio, solo llevé los platos de comida al comedor para mis hermanos. El resto del día fue incómodo pero manejable. Mi papá me ignoró en su mayor parte, lo cual me pareció bien. A las 6 de la tarde en punto, el coche de mi abuela se detuvo afuera. Abracé a mis hermanos para despedirme, prometiendo volver el próximo fin de semana. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mamá me llamó. No olvides traer el dinero de la niñera la próxima vez. Me volví, confundida. ¿Qué dinero de la niñera? Puso los ojos en blanco. Los $500 que nos debes por robar nuestra tarjeta de crédito. Estaba a punto de discutir, pero decidí que no valía la pena. Solo asentí y me fui. En el coche, le conté a mi abuela lo que había pasado. Parecía enfadada, pero no dijo nada hasta que estábamos a mitad de camino a casa. Tu madre siempre ha tenido una memoria selectiva, dijo finalmente. Parece que ha olvidado todo el dinero que ahorraron usándote como niñera durante 5 años. Me sorprendió. Mi abuela nunca había criticado a mis padres delante de mí. Se sentía bien que alguien más viera la injusticia de la situación. La vida en casa de mis abuelos rápidamente cayó en una nueva rutina. Iba a la escuela, trabajaba menos turnos en la cafetería y pasaba más tiempo haciendo tareas. Mis notas empezaron a mejorar casi de inmediato. Los fines de semana visitaba a mis hermanos como habíamos acordado, aunque temía las interacciones con mis padres. El asunto de la tarjeta de crédito se resolvió cuando mi abuelo insistió en pagarla él mismo, diciendo que valía cada centavo para sacarme de ese ambiente tóxico. Le prometí que se lo devolvería, pero él descartó mis preocupaciones. Un mes después de mudarme con mis abuelos, recibí una noticia inesperada en la escuela. Mi profesora de inglés, la señora Rodríguez, me pidió que me quedara después de clase. Me mostró un ensayo que había escrito sobre dinámicas familiares y me dijo que era una de las mejores piezas que había leído de un estudiante. ¿Has pensado en solicitar becas universitarias?, preguntó. Admití que no había estado pensando mucho en la universidad últimamente, dada todo lo que estaba pasando en mi vida personal. La señora Rodríguez me dio información sobre varias oportunidades de becas específicamente para estudiantes que habían superado adversidades. Incluso se ofreció a ayudarme con las solicitudes. Por primera vez en meses, sentí esperanza sobre mi futuro. Empecé a investigar universidades y becas con un entusiasmo renovado. Mis abuelos me apoyaron, ayudándome a navegar las solicitudes e incluso llevándome a visitas a campus de algunas universidades cercanas. Mis padres, sin embargo, no estaban tan entusiasmados cuando se enteraron. Durante una de mis visitas de fin de semana, mi papá me vio trabajando en un ensayo de beca en mi portátil. ¿Universidad?, se burló. ¡Qué desperdicio de dinero! Deberías estar ahorrando para tener tu propio lugar en lugar de vivir a costa de tus abuelos. Lo ignoré y seguí escribiendo. Eso solo lo enfureció más. Sabes que no vamos a pagar ni un centavo, ¿verdad?, dijo. Lo miré con calma. Lo sé. Estoy solicitando becas y ayuda financiera. Pareció decepcionado de que su comentario no me hubiera molestado más. Se alejó murmurando algo sobre niños desagradecidos que se creen demasiado buenos para el trabajo honesto. Las solicitudes de becas ocuparon la mayor parte de mi tiempo libre durante semanas. La señora Rodríguez revisó mis ensayos
ensayos y mis abuelos me ayudaron a reunir todos los documentos necesarios. Para la primavera, había enviado solicitudes a 6 universidades diferentes y a más de una docena de programas de becas. La primera carta de aceptación llegó un martes de abril. Me aceptaron en la Universidad Estatal con una beca parcial. Estaba emocionada, pero todavía no era suficiente para cubrir todos los gastos. Seguía esperando mejores noticias de las otras escuelas. Esa misma semana pasó algo inesperado durante mi visita de fin de semana a la casa de mis padres. Mi mamá me preguntó cómo iban las solicitudes para la universidad. Fue la primera vez que mostró algún interés en mis planes futuros. Le conté sobre la aceptación en la estatal, intentando no sonar demasiado emocionada porque sabía que no lo aprobaba. Para mi sorpresa, no hizo ningún comentario sarcástico. En cambio, asintió y dijo: tu tía Bárbara estudió allí. Le gustó. No era mucho, pero era lo más parecido a apoyo que había recibido de cualquiera de mis padres en meses. Decidí tomarlo como una señal positiva. La siguiente gran noticia llegó 2 semanas después. Recibí una notificación por correo electrónico que lo cambió todo. Uno de los National Merit Scholarships para los que había aplicado me había seleccionado como finalista. Si ganaba, cubriría la matrícula completa durante 4 años en cualquier universidad pública del estado. Estaba eufórica. Mis abuelos me llevaron a cenar para celebrar que había llegado a la final. Incluso Megan vino para unirse a nosotros. La entrevista de finalista estaba programada para la semana siguiente. Pasé días preparándome para esa entrevista. Mi abuela me ayudó a elegir un atuendo profesional, una chaqueta y falda azul marino que me hacían parecer mayor de 17 años. Mi abuelo me hizo practicar preguntas hasta que pude responder con confianza sobre mis metas y aspiraciones. El día de la entrevista estaba hecha un manojo de nervios. El comité de becas estaba formado por 5 personas, todas con impresionantes credenciales académicas. Me preguntaron sobre mi ensayo, mis experiencias y mis planes para el futuro. Hablé de mi deseo de convertirme en psicóloga infantil, inspirada en parte por mis propias experiencias con las dinámicas familiares. Salí de la entrevista sintiendo que había hecho lo mejor posible, pero no tenía idea de si había sido suficiente. Los resultados no se anunciarían hasta dentro de otras 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Revisaba mi correo electrónico obsesivamente, saltando cada vez que mi teléfono hacía un sonido de notificación. Mis abuelos no dejaban de decirme que me relajara, que pasara lo que pasara, lo resolveríamos. Pero yo sabía cuánto cambiaría mi vida esa beca. Mientras tanto, las cosas con mis padres seguían siendo complicadas. Durante mis visitas de fin de semana, noté que mi mamá hacía más esfuerzo por ser civil, incluso preguntándome por la escuela de vez en cuando. Mi papá seguía distante, pero al menos ya no era abiertamente antagónico. Mis hermanos, por supuesto, siempre se alegraban de verme. Emma había empezado a llamarme cada pocos días solo para charlar, algo que me encantaba. Los más pequeños peleaban por quien se sentaba a mi lado o quien me mostraba primero sus dibujos cuando yo visitaba. Esos momentos hacían que la incomodidad con mis padres valiera la pena. Finalmente, en una lluviosa tarde de martes, llegó el correo electrónico. Estaba en casa de mis abuelos, haciendo tareas en la mesa de la cocina, cuando mi teléfono sonó con una notificación. El asunto decía: National Merit Scholarship, decisión. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir el correo. Mi abuela lo notó y se acercó para ponerse detrás de mí, colocando una mano firme en mi hombro. Tomé una respiración profunda y toqué la notificación. El correo se cargó y leí rápidamente el primer párrafo, con el corazón acelerado. ¡Felicidades! Ni siquiera necesité leer el resto. Había ganado. Matrícula completa durante 4 años en cualquier universidad pública del estado. Me eché a llorar. Una mezcla de alivio y alegría me invadió. Mi abuela me abrazó con fuerza, también llorando. Mi abuelo entró del garaje para ver qué era todo el alboroto y pronto él también estaba celebrando. Esa noche tuvimos una fiesta improvisada. Megan vino con un pastel y Casey pasó con globos. Incluso la señora Rodríguez apareció con un regalo, un hermoso diario encuadernado en cuero para mis años universitarios. En medio de toda la emoción, casi olvidé contárselo a mis padres. Los llamé esa noche, nerviosa por su reacción, pero queriendo compartir mi noticia. Mi mamá contestó el teléfono. Le conté sobre la beca, intentando mantener la voz neutral a pesar de mi emoción. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, dijo finalmente, supongo que todo ese estudio valió la pena. No fue exactamente entusiasta, pero tampoco fue negativo. Decidí tomarlo como una victoria. ¿Eso significa que definitivamente te irás a la universidad?, preguntó después. Le expliqué que todavía estaba decidiendo entre escuelas, pero sí, probablemente viviría en el campus en algún lugar. Hubo otra pausa. Los niños te van a extrañar, dijo. Y nosotros también, añadió tan bajito que casi no lo oí. Fue lo más parecido a una admisión de que les importaba que había oído en años. No supe cómo responder, así que solo le agradecí y le dije que los vería el fin de semana como siempre. Después de esa llamada, me senté en mi cama durante mucho tiempo, pensando en cuánto había cambiado todo en solo unos meses. Había pasado de ser la niñera gratuita de mis padres a vivir con mis abuelos y ganar una beca completa para la universidad. No era el camino que esperaba que tomara mi vida, pero tal vez era el que necesitaba. Al día siguiente en la escuela, me sorprendí sonriendo sin razón durante todo el día. El futuro que parecía tan sombrío solo unos meses atrás ahora se veía brillante y lleno de posibilidades. Tenía gente que creía en mí y apoyaba mis sueños, y empezaba a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, merecía ese apoyo desde el principio. Cuando abril se convirtió en mayo, las cosas
cosas siguieron mejorando. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa de mis abuelos, que honestamente se sentía más como un hogar que la casa de mis padres. Todavía iba todos los fines de semana a ver a mis hermanos, pero esas visitas se volvieron menos incómodas con el tiempo. Mi mamá incluso empezó a charlar conmigo, y mi papá al menos dejó de mirarme con odio desde el otro lado de la habitación. Un sábado a mediados de mayo pasó algo extraño. Estaba jugando con mi hermano menor en la sala cuando mi mamá entró y se quedó allí mirándonos. Después de unos minutos, se aclaró la garganta. «Oh, Julia, ¿podemos hablar un minuto en la cocina?» Inmediatamente se me hizo un nudo en el estómago. Cada vez que mis padres querían hablar, terminaba sintiéndome como una mierda. Pero asentí y la seguí. En la cocina, ella se ocupó en preparar café, sin mirarme. Yo me quedé allí de pie, incómoda, esperando la bomba que fuera a soltar. «Tu padre y yo hemos estado hablando», dijo finalmente, «sobre tu graduación del mes que viene». Ah, claro, la graduación. Con todo lo que estaba pasando, apenas había pensado en ello, pero ahora que lo mencionaba, me di cuenta de que no tenía idea de quién iría a la ceremonia. ¿Mis padres siquiera aparecerían? Sería súper incómodo tenerlos a ellos y a mis abuelos en el mismo lugar. Queremos organizar una pequeña fiesta para ti, continuó, aquí en la casa, después de la ceremonia. Debo haber puesto una cara de sorpresa total porque ella se rió un poco. No pongas esa cara de sorpresa, sigues siendo nuestra hija. No sabía qué decir. Durante meses me habían tratado como si fuera solo mano de obra gratuita, y ahora querían organizarme una fiesta de graduación. ¿Fiesta? No tenía sentido. ¿Por qué? Solté antes de poder detenerme. El rostro de mi mamá se descompuso un poco. Dejó su taza de café y finalmente me miró directamente. «Porque estamos orgullosos de ti», dijo en voz baja. «La beca, la universidad, lo has hecho bien, Julia». Solo la miré. ¿Quién era esta mujer y qué había hecho con mi madre? Quería preguntarle si se sentía bien o si la habían abducido los extraterrestres. Antes de que pudiera responder, mi papá entró. Asintió hacia mí de forma incómoda, luego sacó una cerveza de la nevera. «¿Tu mamá te contó sobre la fiesta?», preguntó. Asentí, todavía demasiado confundida para formar palabras. «Bien», dijo. «Pensábamos que solo sería la familia. Tus abuelos, Megan, algunos tíos y tías». ¿Estaban incluyendo a mis abuelos? ¿Y a Megan? ¿Las personas que básicamente me habían rescatado de ellos? Esto se estaba volviendo cada vez más extraño. Eso suena bien, logré decir. «Gracias». Mi papá asintió de nuevo y salió de la cocina. Mi mamá volvió a ocuparse con las tazas de café. Escapé de vuelta a la sala tan pronto como pude, con la cabeza dando vueltas. Esa noche en casa de mis abuelos, les conté sobre la oferta de la fiesta. Mi abuela puso una cara rara. «Tu tía Bárbara fue a visitarlos la semana pasada», dijo en voz baja. «Tuvo una larga charla con tu madre, al parecer». Eso explicaba algunas cosas. La tía Bárbara era la hermana mayor de mi mamá y prácticamente la única persona a la que mi mamá realmente escuchaba. Si Bárbara la había confrontado por cómo me trataba, tal vez eso había llegado a ella de una forma que nadie más podía. «¿Entonces debo dejar que organicen esta fiesta?», pregunté. «¿O es alguna especie de trampa?». Mi abuelo se rió entre dientes. «No todo es una trampa, Julia. A veces la gente simplemente se da cuenta de que ha cometido errores y quiere arreglarlos». No estaba tan segura de eso, pero decidí darles el beneficio de la duda. Le escribí a mi mamá al día siguiente diciendo que me gustaría tener la fiesta. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba, que probablemente era la respuesta más entusiasta que había recibido de ella. Las siguientes semanas pasaron volando entre finales y preparativos para la graduación. Estaba en el puesto 12 de mi clase, lo que significaba que podría llevar uno de esos cordones de honor con mi birrete y toga. Mis abuelos estaban tan orgullosos que me llevaron de compras para un vestido nuevo que llevar debajo de la toga. Gacé y yo pasamos todo un sábado decorando nuestros birretes. Yo puse Nevertheless, She Persisted en el mío con letras doradas brillantes. Me parecía apropiado dada todo lo que había pasado. El día de la graduación llegó con un clima perfecto de junio. Me desperté temprano, demasiado emocionada y nerviosa para dormir más. Mi abuela preparó sus panqueques especiales de arándanos para el desayuno, y mi abuelo no dejaba de tomarme fotos como si fuera una niña yendo a su primer día de jardín de infancia. La ceremonia era a las 2 de la tarde. Cuando llegamos a la escuela, el estacionamiento ya estaba lleno de familias con globos y flores. Vi el coche de mis padres de inmediato. Era difícil no notarlo con las caras de mis 4 hermanos pegadas a las ventanas, saludándome frenéticamente. Les devolví el saludo, sintiendo una mezcla rara de emociones. Una parte de mí todavía estaba enfadada por todo lo que habían hecho, pero otra parte simplemente se alegraba de que hubieran venido. Tuve que ir a alinearme con los demás graduados mientras mi familia encontraba asientos en el auditorio. Casey me encontró en la fila y nos tomamos selfies con nuestros birretes decorados. Todo se sentía surrealista, como si me estuviera viendo en una película sobre la graduación de la secundaria en lugar de vivirlo realmente. La ceremonia en sí fue bastante estándar. Discursos aburridos del director y del orador de la promoción, la banda tocando Pump and Circumstance en un bucle interminable mientras caminábamos por el escenario. Cuando llamaron mi nombre, oí vítores de varias secciones del público. Mis hermanos fueron los más ruidosos, por supuesto, pero también pude distinguir la voz de Megan y el silbido característico de mi abuelo. Después, en el caos de las familias buscando a sus graduados, me vi envuelta en un torbellino de abrazos y fotos. Emma no soltaba mi cintura y mi hermano menor no dejaba de intentar robarme el birrete. Mis padres parecían realmente orgullosos. Mi papá me dio una palmada en la espalda y mi mamá me arreglaba el cabello para las fotos. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Casey corrió a darme un último abrazo. ¿Vas a la fiesta de Tyler esta noche?, preguntó. Sacudí la cabeza. Cosa de familia,
dije, señalando con la cabeza a mis padres. Tal vez pueda pasar más tarde. Se encogió de hombros. Escríbeme si escapas, dijo guiñando un ojo antes de correr a unirse a su propia familia. Todos volvimos en caravana a la casa de mis padres. El coche de mis padres lleno de mis hermanos, mis abuelos en su coche y yo yendo con Megan. Mientras conducíamos, Megan no dejaba de mirarme. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Asentí. Solo es raro, ¿sabes? Hace unos meses me echaron de casa y ahora me están organizando una fiesta de graduación. Megan sonrió. A veces la gente te sorprende, no siempre de mala manera. Cuando llegamos a la casa, me sorprendió ver globos atados al buzón y una pancarta de felicidades graduada colgando sobre la puerta principal. Dentro, la mesa del comedor estaba cubierta de comida y hasta había un pastel con mi nombre. Llegaron más familiares. La tía Bárbara, que me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. El tío Joseph, algunos primos que no había visto en años. Hasta la señora Thompson, la mamá de Casey que me había dado consejos legales, pasó con una tarjeta de regalo. La fiesta fue realmente divertida. Mis hermanos se portaron de maravilla. Mis padres estaban extrañamente amables y todos no dejaban de decirme lo orgullosos que estaban de mí. No dejaba de esperar que cayera el otro zapato, que alguien mencionara a la niñera o que mi papá hiciera algún comentario sarcástico sobre que la universidad era un desperdicio de tiempo. Pero nunca pasó. Después del pastel, mi mamá anunció que era hora de los regalos. Hubo los regalos habituales de graduación: dinero, tarjetas de regalo, un portátil nuevo de mis abuelos que casi me hizo llorar. Pero entonces mis padres me entregaron una cajita pequeña. Dentro había una llave. Miré a mis padres, confundida. Es de nuestra casa, explicó mi mamá. Queremos que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, incluso cuando estés en la universidad. Solo miré la llave, completamente sin palabras. Mi papá se aclaró la garganta. En nosotros, no manejamos bien las cosas, dijo con torpeza. Cuando conseguiste ese trabajo, nos equivocamos al echarte de casa. ¿Estaba pasando esto de verdad? ¿Mi papá estaba admitiendo que se habían equivocado? Miré a mi alrededor para ver si alguien más estaba tan sorprendido como yo, pero todos sonreían como si esto fuera totalmente normal. También sentimos lo de la niñera, añadió mi papá. Ahora hemos contratado a una niñera de verdad para cuando no estés aquí. Miré a mis abuelos, que sonreían con orgullo. Mi abuela me dio un asentimiento alentador. Gracias, logré decir finalmente. Eso significa mucho. El resto de la fiesta pasó en un borrón. Para cuando todos se fueron, ya eran casi las 9 de la noche. Le escribí a Casey que no llegaría a la fiesta de Tyler después de todo. Estaba demasiado emocionalmente exhausta para manejar una fiesta ruidosa de secundaria. Mis abuelos fueron los últimos en irse. Mientras se dirigían a la salida, mi abuela me apartó. Tus padres nos llamaron la semana pasada, dijo en voz baja. Querían saber si los ayudaríamos con tus gastos universitarios, lo que la beca no cubra. Me quedé atónita de nuevo. ¿Lo hicieron?, asintió. La gente puede cambiar, Julia. A veces solo necesitan un despertar. Después de que todos se fueron, me encontré sola en la cocina con mis padres. Hubo un silencio incómodo mientras todos evitábamos el contacto visual. De entonces, dijo mi mamá finalmente, ¿estás lista para la universidad estatal en agosto? Asentí. Sí, la orientación es en julio. Me asignaron a Thompson Hall. Está en el lado norte del campus, ¿verdad?, preguntó mi papá. ¿Cerca de la biblioteca? Me sorprendió que lo supiera. Sí, lo está. ¿Cómo lo sabías? Se encogió de hombros. Te lo busqué. Quería saber dónde vivirías. Caímos en otro silencio, pero esta vez se sintió menos incómodo. Más como si todos estuviéramos ajustándonos a esta nueva normalidad. ¿Sabes?, dijo mi mamá con duda, si quisieras mudarte de nuevo a casa para el verano, hay espacio. Lo pensé un momento. Una parte de mí quería decir que no inmediatamente, pero otra parte reconoció que estaban intentando, a su manera torpe, hacer las paces. Lo pensaré, dije. Le prometí a la abuela que la ayudaría con su jardín este verano, pero tal vez pueda dividir mi tiempo. Los dos asintieron, pareciendo satisfechos con esa respuesta. Mi papá miró su reloj. Se está haciendo tarde. ¿Quieres que te llevemos de vuelta a casa de tus abuelos? Sacudí la cabeza. Megan viene a recogerme en unos minutos. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de Megan diciendo que estaba en camino. Empecé a recoger mis regalos de graduación. Y deja algunas cosas aquí si quieres, sugirió mi mamá, para cuando vengas de visita. Cuando el coche de Megan se detuvo afuera, mis padres me acompañaron hasta la puerta. Mi mamá me sorprendió con un abrazo y mi papá me dio una palmada torpe en el hombro. Felicidades otra vez, dijo mi mamá. Realmente estamos orgullosos de ti. Mientras Megan me llevaba de vuelta a casa de mis abuelos, pensé en cuánto había cambiado todo en solo unos meses. Había pasado de ser la niñera gratuita de mis padres a vivir con mis abuelos y ganar una beca completa para la universidad. No era el camino que esperaba que tomara mi vida, pero tal vez era el que necesitaba. Miré la llave de la casa en mi mano. Tal vez pasaría algo de tiempo en casa este verano después de todo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, en mis propios términos. Y eso marcaba toda la diferencia. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.